¿Qué tal, chicos? Buenos días. Estamos sábado, nuestro día 41 de devocionales, de estar en casa. Cuando empezamos, como les dije, creo que en mi video pasado, no pensábamos que íbamos a pasar de los 15 días y miren, todavía tenemos como para unos más o menos 15 días más. Así que seguiremos aprovechando este tiempo y la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. El devocional de ahora está en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Vamos a variar un poquito. Yo sé que hemos estado por Mateo, pero esta es la hilación que vamos a ir siguiendo. Y antes de empezar te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a tener un tiempo de oración. Bendito Señor, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque eres tú bueno en todo tiempo, Padre. A pesar de las pruebas o las dificultades que podamos estar pasando, sabemos, Señor, que tú nos acompañas en todo tiempo, que tú eres quien está con nosotros y que eres quien nos provee de fuerza, Señor, para poder vencer las luchas que nosotros podamos tener. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra la que nos hable hoy y que seas tú con nosotros en todo tiempo. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Y bien, la reunión pasada, no el devocional, la oportunidad que tuve de compartir con ustedes, a quienes estuvieron, hablamos de la oración y una oración sincera. Y es sorprendente porque yo les decía que muchas cosas ese día en mi lectura, en las canciones que buscaba, me hablaban de la oración, y ahora que encuentro este siguiente devocional que me toca a mí, encuentro que vamos a seguir más o menos por ese rumbo. Y voy a leer Nehemías, el capítulo 1, que son 11 versículos, y dice: Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y bueno, para entrar un poquito en contexto, Nehemías estaba siendo llamado por Dios para tomar el cargo y la responsabilidad de reconstruir los muros, pero antes de recibir esta tarea, él se entera de lo sucedido, ¿no? Los muros de Jerusalén habían caído, habían atacado al pueblo y había bastante dolor, había mucha pérdida en ese tiempo. Nehemías, cuando observa esto, dice, se quiebra, se pone a llorar, se pone de rodillas y
y lamenta mucho lo que estaba sucediendo. Él estaba muy afligido, él estaba muy apenado, pero él decide no quedarse ahí. Bien, lo que sucede aquí es que Nehemías, si bien es cierto, tuvo una pena muy personal y muy sentida, y por si acaso esto no está mal, porque incluso lo vemos en Jesús, en algunos episodios de su vida, lo que él decidió hacer es volcar su corazón a Dios. Y él simplemente miró a Dios y dijo, ok, bueno, la estoy pasando mal, la están pasando mal, vamos a dejarlo todo en tus manos. Yo no sé a qué te recuerda eso, pero a mí me trae a la actualidad. Ayer veía las noticias, y digo ayer porque ya hoy que las vi, lo vi con más calma, pero veía la cifra de la cantidad de infectados, veía la cifra de la cantidad de muertos por esta enfermedad que nos está atacando. Veía a la gente que estaba en las calles y me dio mucha pena, pero la pena era porque había mucha gente que estaba muriendo sin conocer del Evangelio. Y sí, me sentí muy triste, no llegué a llorar, pero sí tenía mucho pesar en mí. Y luego fui entendiendo mi pena, no era porque tenían frío o estaban enfermos, sino era porque yo he tenido oportunidades muchas veces de compartir la palabra y no lo hice. Entendí mi tristeza y lo dejé en manos de Dios, y ahora tenemos que aprovechar los medios que tenemos para poder compartir su palabra. Lo que hizo Nehemías fue una de las cosas que yo les mencionaba, ¿no? Él realizó una oración eficaz y es muy probable ayunó, pero su oración era eficaz primero porque él tenía fe en Dios, porque él había depositado todo en Dios. Él alababa en su oración, dándole la gloria, exaltando el poder de Dios. Él agradecía porque sabía que Dios escuchaba su clamor y había hecho una promesa y confiaba en que la iba a cumplir. Y por eso le decía, ¿no? Tú dijiste, si pecáramos, tú ibas a esparcernos por todos lados, pero si nos arrepentimos y volvemos a ti, tú nos vas a traer de todas partes. Ellos son tus hijos, decía, ¿no? Empezó a orar por los que estaban en Jerusalén y le daba gracias porque las promesas de Dios se cumplen. Lo veas o no, lo puedas entender o no, en el tiempo en el que Él decide se van cumpliendo. Había arrepentimiento también, porque incluso él hacía un mea culpa y decía, nosotros hemos pecado. A pesar de que lo que sucedía era con los que estaban en el pueblo y él se enteraba, sabía que, que eran parte de un pueblo y decía, nosotros hemos pecado, mi casa ha pecado, la casa de mis padres ha pecado, ¿no? Perdónanos. Él pedía, había petición también, ¿sí? Había petición y le decía, Señor, acuérdate de nosotros, por favor, presta tu oído a mi oración, porque tú nos puedes escuchar. Y había un compromiso en el que ellos también iban a trabajar y restituir su vida espiritual y acercarse nuevamente a Dios. Recuerden que muchas veces el pueblo de Dios cayó por soberbia, cayó porque lo esperaban todo, y muchas veces se rebelaron contra Dios y les costó muy caro el haberse rebelado contra Dios, y Nehemías es consciente de esto y por eso dice, Señor, perdónanos a todos, ¿no? Recuerden, la oración eficaz del justo puede mucho, y esto lo habíamos visto en la clase que tuvimos el domingo pasado. Y esta oración eficaz se puede ejecutar en cualquier problema, ¿sí? Y esta oración eficaz nos va a hacer ver el gran poder de Dios. Y la oración eficaz también nos va a recordar el trabajo que tenemos. Porque si bien es cierto, nosotros le vamos a pedir a Dios, aquí viene lo que muchas veces el pastor nos explica, ¿no? Dios nos ha prometido muchas cosas. Dios tiene grandes promesas para nosotros. Pero también hay premisas, ¿no? Es premisa por promesa. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que cumplir como hijos de Dios. Hay responsabilidades que tenemos que asumir. Y es necesario que también cumplamos nuestra parte para que se cumpla, ¿no? La premisa por promesa. Dios va a cumplir, pero también te pone algunas reglas a seguir.
Y Dios también castiga, y cuando castiga también cumple, ¿no? Cuando él llama la atención y te dice, mira, si tú vas por este camino, te va a suceder esto. Dios es clarísimo, Dios es muy directo al momento de decirnos qué hacer. Cuando Nehemías termina de orar, ya tenía un plan de acción, ¿sí? La oración había sido respondida por Dios, y esto lo vamos a ver en el proceso de los capítulos, porque ahora vamos a tener una seguidilla de capítulos de Nehemías, y vamos a ver que él empieza a actuar. Eso ya lo voy a dejar para los siguientes días, pero quiero que marquemos algo interesante en esta situación de Nehemías. Por un lado se preocupó, se apenó, se entristeció. Por otro lado, oró. Apenas sintió esta pena, esta culpa, este dolor, lo primero que hizo fue orar. ¿Sí? El lamento es válido, pero recuerden, todo tenemos que dejarlo en manos de Dios. Las alegrías también, los enojos, las situaciones incómodas, por supuesto que hay que dejarlas en manos de Dios. Pero en el dolor, muchas veces solemos reclamarle a Dios y decirle, ¿por qué permites esto? Y creo que una de las personas que hace esto es Josué, ¿no? En una de las batallas perdidas, cuando ellos dejaron de hacerle caso a Dios, ¿no? Y Nehemías dice, sí, nos hemos rebelado contra ti. Señor, encárgate, ten tú el control. No le eches la culpa a Dios por cosas que estás viviendo. Lo que tú estás viviendo ahora son consecuencias de las decisiones del pasado. Lo que sucede ahora en el mundo es consecuencia también de muchas acciones negativas que hemos tomado. Y luego de preocuparse, se preparó, ¿no? Y esto ya lo vamos a ver en capítulos más adelante, pero tengamos en cuenta que después de la oración hay una respuesta, y Dios nos va a acompañar si es que se lo pedimos. Recuerden, Dios va a atender las necesidades que hay en nuestro corazón. Bien. Nehemías en su oración ora por éxito. Él pide, él le dice, Señor, queremos salir victoriosos. Pero Nehemías no pide para un éxito personal. Nehemías no pide para que luego lo recuerden y aplaudan y digan, qué bonito Nehemías. Él pedía para que el pueblo sea restituido, para que la palabra de Dios se cumpla o la promesa de Dios se cumpla, y para que Dios sea exaltado. Si el fin de tus peticiones en oración son personales y son vanas, estás pecando. La oración en donde tú le pides a Dios tiene que ser siempre para que Dios se glorifique. En todo, en las aflicciones, en las alegrías, en los logros y en las pérdidas, ¿no? La voluntad de Dios tiene que verse reflejada en esa oración. No pidamos por fortaleza, por posición o fama. Pidamos porque siempre se haga la voluntad de Dios, y que en esa voluntad nosotros recordemos que tiene que ser exaltado. Nosotros no tenemos mérito alguno. Dios envió a su Hijo a morir. Y muchas veces que creemos que porque ya somos hijos de Dios, lo merecemos todo. Recuerda, no merecemos nada, pero aún a pesar de eso, la misericordia de Dios o la gracia de Dios es aún mayor, y Él va a atender las necesidades de tu corazón. Que tengan un buen día, chicos, y cualquier cosa, petición que ustedes puedan tener o acción de gracias, ya saben, pueden estar compartiéndolas con nosotros. Cuídense.